Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Colegio Universitario IES y del diario Comercio y Justicia les damos la bienvenida al segundo encuentro del ciclo de conferencias Desafíos y oportunidades en tiempos de coronavirus. Como parte de nuestra responsabilidad como organizaciones comprometidas ante la sociedad y frente a la pandemia del COVID-19 que generó tantos interrogantes, buscamos dar algunas respuestas a la incertidumbre organizando este ciclo de conferencias que nos ayudarán a comprender la coyuntura y brindarán herramientas para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Creemos en la educación y en la formación continua en un mundo que ha cambiado, por lo que los invitamos a participar con sus consultas al final de la charla. Esto será a través del chat, donde pueden ir planteando sus respondidas por Instagram. Ahora doy paso a la periodista Silvina Basterrechea, de la sección Justicia del diario Comercio y Justicia, quien será la encargada de presentar el disertante de hoy. Adelante, Silvina, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En nombre de Comercio y Justicia quiero agradecerles a todos quienes están allí del otro lado participando de esta charla, que como decía Fabián, es la segunda que estamos realizando en el marco de este ciclo de conferencias virtuales y gratuitas que hemos organizado con nuestros amigos del Colegio Universitario IES. En esta oportunidad tengo el honor de ser la encargada de presentar a nuestro disertante de hoy, al doctor Santiago Saín, quien muy amablemente tuvo la deferencia de aceptar nuestra invitación para dictar esta charla. Como todos saben, el doctor Santiago Saín es un prestigioso jurista de Córdoba, profesor especializado, abogado especializado en Derecho Laboral y Riesgos del Trabajo, además de ser asesor sindical. Sobre esta charla lo que tengo que decirles es que ya tienen habilitados sus chats a través de la plataforma Zoom para allí hacer todas las preguntas y plantear todos los interrogantes que surjan en esta conferencia. No quiero robarles más tiempos, así que le doy paso al doctor Santiago Saín para que comience entonces su disertación. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Por un problema técnico suscitado a último momento, bueno, no se va a ver mi imagen, pero lo importante es que se vaya, digamos, apreciando el PowerPoint. En primer lugar, quiero agradecer la deferencia por la invitación al diario Comercio y Justicia y al Colegio Universitario IES Siglo XXI. Felicitarlos también por esta rápida adaptación a estos nuevos tiempos y brindar una plataforma para que una tarde casi primaveral podamos conversar, intercambiar opiniones sobre los infortunios laborales y, como recién decía Fabián Tabela, que el mundo ha cambiado, esta pandemia ha incidido, digamos, de manera transversal en el mundo del derecho del trabajo. Antes de comenzar, voy a hacer una breve referencia a cómo vamos a dar la charla por esta cuestión de tiempo y básicamente cómo nos insertamos en este tema del COVID-19 como enfermedad profesional. Yo sé que del otro lado pueden estar muchos colegas, pero también puede estar gente que a lo mejor hace su primera aproximación al derecho laboral o, digamos, público en general, que determinadas cuestiones por ahí desconoce con respecto al régimen general de riesgos de trabajo. Nuestro régimen está contenido básicamente en tres grandes leyes, la 24.557, del año 95, la ley 26.773 del año 2012 y muy recientemente en el 2017 la 27.348 con su respectiva ley de adhesión provincial 10.456. Acompañada también por múltiples decretos y resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y como si esto fuera poco, muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia que lo que han hecho básicamente se puede decir, dinamitado la estructura básica de esta ley. La ley de riesgo de trabajo es, en la historia del derecho argentino, la ley que más
veces ha sido declarada inconstitucional. Y eso creo que es un punto de partida, porque tiene dos bases fundamentales que justamente la Corte Suprema de Justicia se puede decir que ha dinamitado. Uno es la estructura de las enfermedades profesionales y la otra las comisiones médicas. Las ha declarado inconstitucionales en numerosos fallos. Frente a esto, nuestro sistema se puede decir que reconoce enfermedades para el resarcimiento solamente aquellas que se encuentran en un listado o en una lista que elabora el Poder Ejecutivo de la Nación. Reconoce también accidentes, que en estos no hay mayor problema, porque en realidad los accidentes tienen o se producen casi siempre de manera súbita, violenta, lo que permite identificarlos en determinado lugar o en determinado momento. Por ejemplo, un obrero que se cae del andamio, típico, tenemos el momento, y sabemos que ese daño se ha producido a raíz de la caída. Lo que no sucede con las enfermedades. Las enfermedades tienen una gestación lenta y oculta, y que muchas veces es muy dificultoso establecer si se ha adquirido en el trabajo o con independencia del mismo. Es decir, que las enfermedades se van instalando progresivamente en el organismo humano, de manera que van como silenciosa y progresivamente afectando el organismo. En base a ello, nuestra estructura le concede la lista generalmente a un núcleo de enfermedades en donde, digamos, la posibilidad de probarlas para que sean resarcidas no presenta mayores inconvenientes. Pero hay otro núcleo de enfermedades, justamente porque la Corte esto lo ha dicho, que se pueden presentar y que son también laborales, pero no están reconocidas en este listado oficial. Entonces, en base a eso, y ante el avance de la pandemia, comenzamos a ver que alrededor del mundo empezaron a suceder determinados decesos de trabajadores vinculados en principio a la salud. Llámese médicos, enfermeros. El índice sube, hoy actualmente en Argentina estamos alrededor de un 16%. Comienza con ello, digamos, esta situación que comienza por allá por el 11 de marzo. En el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote coronavirus como una pandemia. En ese momento, alrededor de más de 100.000 personas ya tenían, digamos, la enfermedad, ya padecían el coronavirus. Y las muertes habían superado ya largamente las 4.000. Más de 100 países ya convivían con esta pandemia. En este contexto, el 12 de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto de necesidad y urgencia 260. Ese decreto hay que hacer referencia, porque este contexto, si bien es una referencia inmediata, pero podemos decir que para hablar de la charla de hoy, nos tenemos que remitir obligatoriamente de acá a 2 meses para atrás. El Poder Ejecutivo, como decía en el decreto 260, declara la emergencia sanitaria. Y la declara y la prorroga por 1 año más. Es decir, que esta emergencia sanitaria nacional iría hasta marzo de 2021. Posteriormente dicta el decreto 297 y este sí que empieza a tener impacto en el mundo del trabajo y también en la vida social de todos nosotros. Con ese decreto, con carácter general, ordena que las personas que habitan en el país o se encuentren dentro de nuestro país van a tener una situación nueva que se llama aislamiento social preventivo y obligatorio.
a través de este, lo prolonga en principio hasta el 31 de marzo. Todos sabemos que se fue ampliando lo que denominamos cuarentena y hoy vamos a un recorrido hasta el 24 de mayo. ¿Qué efectos tiene este decreto? En principio, dice que las personas deben permanecer en sus residencias habituales y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Esto como primer medida, es decir, no se podía circular, no se puede circular sin debidas autorizaciones. Pero va a impactar directamente en el mundo del trabajo en su artículo 6, porque lo que hace exceptúa de esta medida de aislamiento a los trabajadores afectados a los servicios declarados esenciales en la emergencia. En el listado inicial había 24 actividades que habían sido declaradas esenciales en la emergencia. Luego, por sucesivas órdenes administrativas, decisiones administrativas, se fue ampliando. Yo ya tenemos aproximadamente un poco más de 44. Pero claro, estas actividades esenciales declaradas en emergencia contienen trabajadores justamente. Entonces estos trabajadores tienen que salir, por decirlo de alguna manera, al encuentro del virus. En una situación de aislamiento, sabemos que, como se dice habitualmente, es el primer remedio, digamos, contra esta pandemia. Pero si ya tenemos que salir de esa situación de aislamiento, comienza el riesgo. Es importante, a partir de ahora, hacer una distinción, que lo van a ver ustedes en la filmina. El personal de salud, con negrita, fue declarado esencial, la fuerza de seguridad, los familiares que asisten a personas dentro del régimen de ama de casa, el régimen de casas particulares, aquellas que tienen el cuidado de personas o niños, también estaban exentas, los comercios minoristas, mayoristas, todo lo que se refiere a la industria de la alimentación, fuerzas de seguridad, transporte, etc. Es decir, se fue ampliando este listado y ahí encontramos nosotros dentro de este listado tantos trabajadores que se desempeñan en la administración pública como trabajadores que se desempeñan en la actividad privada. Bueno, ese es un poco el marco jurídico donde se va a introducir el coronavirus como enfermedad profesional. Paralelamente, en el mes de marzo, ¿qué decían los organismos internacionales? Y esto es muy importante. En principio, la Organización Mundial de la Salud, en el mes de marzo, advierte que se debía reconocer como enfermedad profesional al COVID-19 para aquellos trabajadores de la salud. Incluso, dice, incluyéndolo en una compensación y darle también lo que nosotros conocemos como las prestaciones en especie, es decir, rehabilitación, internación y todos los cuidados, digamos, que sean necesarios para la recuperación. Por ese lado, también, el 23 de marzo, hay una importante recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, en donde justamente hace mucho hincapié en el diálogo social. En el diálogo social, y básicamente lo que va a decir la Organización Internacional de Trabajo es decir que hay que generar y prestar mucha atención al diálogo tripartito. Digamos, una serie de despidos en grandes industrias que eso alteraron cualquier posibilidad de diálogo.
este diálogo que le presta mucha atención a la Organización Internacional del Trabajo, digamos, no se vio mucho en nuestro país. Pero volviendo a esta recomendación, plantea justamente en esa recomendación, y es lo que nos interesa a nosotros, si se puede clasificar, en tono de pregunta lo hace, ¿no?, el COVID-19 como una enfermedad profesional. Eso es lo primero que plantea. Y contesta la misma OIT. Dice que el trastorno de estrés postraumático podrían considerarse enfermedades profesionales, en la medida que los trabajadores sufran y estén incapacitados para trabajar como resultados de las tareas relacionadas en ese establecimiento. Es decir, que dada en estas condiciones tenía que tener una indemnización, asistencia médica y todos los servicios necesarios para la recuperación. Y va un poco más allá y dice también que los familiares a cargo, cónyuge, hijo de la persona que muere por COVID-19, porque ya los fallecimientos se estaban dando en el mundo, y que haya sido contraída, digamos, en el trabajo, tienen derecho a recibir las prestaciones monetarias o una indemnización. Básicamente, lo que dice la Organización del Trabajo y lo que recomienda es que sea considerado el COVID-19 como una enfermedad profesional. Estamos nosotros muy lejos todavía en el tiempo de que, digamos, se pronuncie el Ejecutivo Nacional sobre este tema, porque esto fue, digamos, el día 23 de marzo, ¿no?, como decía. Ahora bien, como en otros países iba avanzando un poco más rápido, es bueno saber qué hicieron, digamos, por ahí otras legislaciones, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay se legisló como enfermedad profesional solo para el personal de salud. En Colombia también se legisló solo para los profesionales de salud, pero incluyó también al personal de asistencia y administrativo de los hospitales. Chile, si bien nuestro derecho del trabajo tiene muy poco que ver con el de Chile, digamos, es necesario por ahí saber qué hicieron los países vecinos, ¿no? Por ejemplo, en Chile dice que no tendrán acceso al seguro por enfermedad por COVID de forma automática, sino después de evaluar la forma de transmisión. Chile ingresa a la fase 4 en la situación de contagio del país y dice que siempre se puede reconocer siempre que se acredite una trazabilidad con, digamos, la incorporación del virus dentro del organismo. Esto en realidad es mucho más exigente que lo que vamos a ver, que lo que tenemos nosotros, ¿no? Porque exige que el trabajador debe demostrar el proceso en el cual adquirió el virus. Es lo que por ahí llamamos nosotros, de alguna manera, la prueba diabólica, ¿no? No se puede saber el momento exacto en que el virus penetró en el organismo. España es una situación particular. En España distinguen, en principio se aceptó como un accidente laboral, pero sucede que tiene otro tratamiento el accidente laboral, que es una vez que le dan el alta al trabajador, ya el Estado se desobliga de las prestaciones. Entonces, ahí lo que se pretendía es que se reconozca como enfermedad profesional. Esta por ser una enfermedad causada a consecuencia del trabajo. Esto finalmente fue así y se incorporó dentro del listado de enfermedades profesionales. Esos son un poco los antecedentes internacionales y de los organismos internacionales, porque es necesario ver un poco cómo llegamos nosotros a la situación actual. Es decir, algunas legislaciones ya se habían pronunciado sobre la manera de tratamiento del COVID-19 con enfermedades, como enfermedad profesional, con esas limitaciones que señalamos. ¿Qué pasaba en Argentina? ¿Qué empezó a pasar? Ya llevamos nosotros prácticamente 20 días de aislamiento cuando apareció el primer amparo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
una subjefa de enfermera, Cáceres Carolina, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, plantea un amparo. Esta mujer, ¿qué es lo que hace básicamente? Pide elementos de provisión de seguridad, higiene. Justamente, la jueza en feria hace lugar a la medida y le ordena al gobierno de la ciudad dar estricto cumplimiento con la entrega de equipos de protección, no solamente para la enfermera, sino para todo el cuerpo médico del hospital, para todo el equipo de salud. Le impone un plazo de 24 horas bajo apercibimiento de una sanción conminatoria diaria de 10 pesos por cada día de retraso en proporcionarle estos elementos de seguridad suficientes. La jueza dice algo muy importante. Como ustedes saben, las medidas cautelares tienen que resolverse de manera urgente. La jueza lo que plantea acá dice, resulta inexcusable la cobertura y si es o no enfermedad profesional. Si usted tiene un deber, el deber de darle los elementos de protección suficientes lo tiene que cumplir mañana. Y si no cumple mañana, por cada día de demora, va a tener que abonar 10.000 pesos en concepto de multa. Se halla en juego justamente el deber del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en otorgar los elementos de protección de manera inmediata, barbijo, quirúrgico, camisolín, comprendió guantes, protección ocular, y justamente también hace extensiva a la aseguradora de riesgo, que era Provincia RT, del control de que el empleador proporcione estos medios de protección. Básicamente eso es lo que sucede. Luego, ya el 2 de abril, hay otro caso, que es Correa Rebeca Noemí contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, va un poco más allá en la resolución de la jueza y le dice al gobierno de la ciudad, mire, dice, usted por medio de un decreto han ordenado que todos los habitantes para salir a la calle deben salir con barbijo, los que están, digamos, los que tienen la capacidad de transitar. Mal podría usted exigirle a una enfermera que está en el foco del contagio no darle los elementos de protección suficientes, sería como un contrasentido, ¿no? Básicamente eso fue lo que se agregó en los autos Correa. Y lo último, que me parece destacar, hubo más, ¿no? Hubo más, pero bueno, creo que con estos tres son bastante ilustrativos. La Torre César Gustavo contra la Segunda. ¿Qué es lo que sucedió ahí? No era una persona que se desempeñaba, digamos, en tareas de salud, sino que era un administrativo del hospital. Acá también le hicieron lugar al amparo y también dijeron que el personal de salud también comprendía a los administrativos. Como ustedes saben, hay muchos médicos, generalmente en las clínicas y en los hospitales, que hacen tarea de auditoría, hacen tarea de oficina. Y hay otro personal que no es médico, pero que hace tareas administrativas. Entonces, dentro del personal de salud, los comprendió también a ellos, ¿no? Como fondo de la cuestión, me parece que es muy interesante saber por qué prosperaron estas cautelares. ¿Qué es lo que sucedió y cómo se fundamentó? Creo que esto es práctico para que todos lo tengamos y lo podamos ver. Justamente sabemos que las medidas cautelares deben cumplir con ciertos requisitos para ser procedentes. La verosimilitud del derecho es uno. ¿Cómo se fundamentaron estos amparos? Sostuvieron que los derechos a la vida y a la preservación de la salud tienen una protección superior derivado de los tratados internacionales que son incorporados a través de la Constitución con jerarquía constitucional. Y segundo lugar, fundamental, con el 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo compatibilizó con la Ley Básica de Higiene y Seguridad del Trabajo, y los convenios 155 de la OIT. Y de fondo, con el deber de prevención, el artículo 1710. Eso fue un poco el sustento jurídico para que prosperen, digamos, estas medidas cautelares.
Justamente habíamos tratado nosotros, en esa época en Comercio y Justicia, ya habíamos comenzado a escribir algunos artículos y al no haber normativa, más o menos también habíamos diseñado algo similar a esto, ¿no? El otro requisito que tienen las cautelares es el peligro en la demora, fundamentado solamente con el decreto ese que dijimos al principio, el 260 y el 279, ¿no? Es ese decreto que prorroga, ¿no?, la emergencia sanitaria, y el otro, el que instituye el aislamiento social preventivo y obligatorio. Dice que, justamente, lo cual dice, va más allá del resultado final del reclamo. Es decir, estos decretos dicen que no se puede salir a la calle porque hay una pandemia de resultado mortal. Entonces, más allá de eso, del resultado final, lo tiene que solucionar de manera urgente. Bueno, como decía, estamos transitando, digamos, todo este proceso y estamos aproximadamente ya antes de que haya un reconocimiento oficial del COVID. Entonces, es bueno plantear, antes del decreto de reconocimiento, cuáles eran las vías de reparación que tiene un trabajador. Y esto debe ser ilustrativo, ¿por qué? Porque el decreto también le implanta, vamos a ver, determinado tiempo para hacer el reclamo. Entonces, si ese tiempo se nos cumple, sí o sí vamos a tener que ir a alguna de estas vías. Y por otra cosa, porque son vías vigentes que están para hacer un reclamo de cualquier enfermedad que no esté listada. Rápidamente, en la Ley de Riesgo de Trabajo, el artículo 6 establece que se consideran enfermedades profesionales, por ende resarcibles, aquellas que se encuentran en el listado. Sabemos que con eso no vamos a tener problema para el reclamo. En el año 2000, el decreto 1278 dispuso una modificación, porque era tan insuficiente el listado, de que había dejado un montón de enfermedades afuera, entonces planteó una modificación ante el avance, digamos, de los abogados y de todas las causas en la justicia que pedían la inconstitucionalidad de esta norma que establece el listado cerrado. Y dijo que también iban a ser aquellas enfermedades que no estén en el listado, pero que en cada caso en particular tenga reconocimiento de la Comisión Médica Central. Entonces, abrió una vía que en definitiva, esa vía tuvo muy, muy poco arraigo. En Córdoba solamente se reconoce por vía, digamos, del apartado 2 del artículo 6, una sola vez se reconoció una enfermedad no listada, un trabajador de PEC, por la manipulación justamente que tienen de los contaminantes, PCB, había adquirido una enfermedad cancerígena. Esa fue la única vez que en Córdoba se reconoció como una enfermedad no listada, digamos, a un trabajador. Bueno, ¿qué hace? ¿Cómo se plantea? Digamos, en este sentido, una denuncia del siniestro ante el RT, generalmente es un telegrama, se sustancia un proceso entre la Comisión Médica Jurisdiccional, que nosotros la tenemos en la calle Rivadavia, larga la Comisión Médica Jurisdiccional un dictamen, si es favorable al trabajador, se requiere la intervención, digamos, obligatoria de la Comisión Médica Central, quien dictamina en 30 días si es admisible o no. En base a ello también, en caso, si es favorable, la decisión solo tiene efecto en el caso concreto, no es que incorpora la enfermedad a la lista, sino que va a servir solamente para ese caso concreto, ¿no? No es que a través de este reclamo de este señor de EPEC, todos los trabajadores de EPEC consiguen lo mismo que consiguió, que fue, digamos, el pago de la indemnización. Eso no sucede, ¿no? Bueno, la otra vía es una acción fundada en el derecho civil, también se puede reclamar por esta vía. Justamente, esto es una doctrina de la Corte. En el fallo, en el año 2009, Silva Facundo Jesús contra Unilever,
sentó doctrina, y ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia? Que aunque la enfermedad no esté incluida en el listado de enfermedades que confecciona el Poder Ejecutivo Nacional, si se demuestra que está vinculada a la actividad laborativa, le corresponde la indemnización, pero ya no en base al derecho laboral, sino al derecho civil. Y convengamos que es una acción contra el empleador. Esta es una acción por el empleador. Se la admite también como una fuga del sistema, y una fuga sería de justamente este listado cerrado. La tercera vía es la vía por la infracción del deber de seguridad del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este es un gran artículo. Este es un gran artículo que nos trae una acción autónoma, que no es ya una acción civil, sino que es una acción de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo fue modificado en el año 2016. Se interpone ante juez del trabajo, pero, digamos, sobre la base de lo dispuesto en el derecho civil. Tiene 2 párrafos. Ahí lo tienen, digamos, si el PowerPoint queda a disposición si lo quieren. No lo vamos a simplemente, ¿qué es lo que impone el artículo 75? Es el deber de seguridad que tienen los empleadores, de los cuales la justicia en reiteradas oportunidades ha resuelto que no puede eximirse de ese deber de seguridad. Es decir, si yo tengo una persona que pone a mi servicio su fuerza de trabajo, yo le tengo que brindar esa seguridad para que desempeñe el trabajo. Tiene fundamentos en el derecho civil, esto, porque básicamente está fundado en el derecho de prevención, y también da una acción que en su momento el personal de salud lo ha utilizado, digamos, durante esta pandemia. ¿Cuál es el derecho que tienen a rehusar del trabajo? Y esto tiene fundamento en el derecho civil. Como sabemos, el contrato de trabajo, una especie, es un contrato en el que, digamos, estipula obligaciones recíprocas y deberes recíprocos. El empleador tiene que pagar el sueldo, el trabajador tiene que poner a su disposición la fuerza de trabajo y tiene que darle seguridad. Entonces, frente al incumplimiento del deber de seguridad, el trabajador puede rehusar de prestar servicio. Es lo que en contrato se llama la excepción de incumplimiento. En materia contractual, digamos, cuando hablamos de derecho civil, ¿no? En el derecho del trabajo se llama el derecho a rehusar de prestar tareas, justamente cuando exista un peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación. No lo puede hacer de manera automática, ¿no? Debe constituirlo en mora, ¿no? Debe constituirlo en mora, y una vez constituirlo en mora, recién puede, digamos, hacer el rehusar de prestar tareas. Bueno, ahora sí, vamos a analizar el sistema, el nuevo sistema para incorporación de COVID-19 como enfermedad profesional. Yo en la manera de hacerlo práctico, he hecho en 2 filminas, en 2 o 3 filminas, transparentado ahí lo que serían las características del sistema. Para luego, cuando vayamos a la normativa, ya nos quede un poco más claro con estas advertencias preliminares. Suele funcionar. El sistema está contenido en el decreto 367 y en 2 resoluciones, la 38 y la 40, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Como decíamos al inicio, se distinguen 2 categorías de trabajadores esenciales en la emergencia. Por un lado, el personal de salud, y por otro lado, todos los otros trabajadores esenciales. Aquí vamos a ver que hay distintos requisitos, ya sea que entablemos nosotros el reclamo administrativo por un trabajador esencial vinculado a la salud, o
por ejemplo, con otro trabajador esencial que puede ser, supongamos, un encargado de edificio, que puede ser, digamos, una persona que presta tareas como cajera en un supermercado, o todos los que vemos a diario, ¿no? Entonces, digamos, el primer gran concepto es que delimita a trabajadores en dos. Y también lo que viene a hacer la reglamentación nos delimita quiénes son el personal de la salud. Porque ya habíamos visto nosotros que en un amparo se le había hecho extensivo también el personal administrativo del, del hospital. Entonces, bueno, crea una nueva contingencia que es una enfermedad presuntivamente de carácter profesional. Esto dijimos, no está en la lista, ¿no? Está por fuera de la lista, pero le agrega esta palabra presuntivamente de carácter profesional no listada. También vemos que tiene un tiempo, tenemos un tiempo para invocar. Si tenemos un personal de la salud, y acá empezamos a ver las diferenciaciones, ¿sí? Esta presunción de que la enfermedad es de carácter profesional se va a extender hasta 60 días posteriores a la finalización de la declaración de emergencia. Al inicio dijimos que la emergencia iba a ir hasta el 12 de mayo de 2021, perdón, hasta el 12 de marzo de 2021, más 60 días estaríamos aproximadamente en el 12 de mayo de 2021. Hasta ahí vamos a gozar de esta presunción para los médicos y el personal de salud. Pero para los demás trabajadores es mucho más acotado. Dice que vamos a gozar de esta presunción hasta que termine el aislamiento. Esto es totalmente, digamos, a contramano de lo que es la enfermedad, y ya vamos a ver qué efectos tiene, ¿no? También las RT, en principio, no pueden rechazar la cobertura. Se solicita como una prueba un certificado que contenga el resultado positivo de que esa persona tiene coronavirus, que sea emitido por una entidad sanitaria incluida en el Registro Federal de Salud. Esta es una prueba muy difícil, ahora la vamos a pasar a analizar. Otra característica, se imputa al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, abarca toda aquella enfermedad COVID-19 cuya manifestación invalidante ha sido luego del 19 de marzo. El aislamiento nosotros lo comenzamos el día 20, el viernes 20, es decir, a partir del día anterior, del jueves, ya podemos invocar que el coronavirus tiene carácter de enfermedad profesional. ¿Quiénes son los que pueden reclamar? Los trabajadores y los derechohabientes y la muerte. Necesita letrado obligatorio, interviene directamente en la Comisión Médica Central, una mesa virtual, se ha habilitado un protocolo de videoconferencia, no necesariamente se puede dar conjunta, y se puede dar también individualmente. Y establece dos requisitos, dos recursos ante las decisiones de la Comisión Médica Central. Eso sería un poco las características del sistema. Ahora, analizando el decreto, ya estamos con fecha 14 de abril, y ya teníamos una norma. Todo lo que vimos para atrás era lo que se puede hacer cuando aparece una enfermedad profesional y no tenemos herramienta, digamos, para, digamos, reclamarla. Sale el decreto, dispone el decreto que el COVID-19 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada. Vemos que es totalmente distinto, a lo que se estableció, digamos, en otros países. Básicamente, eso quedaría del artículo 1, dispone presuntivamente, mientras se encuentre la medida de aislamiento. Esto es para todos los otros trabajadores que no sean los trabajadores de la salud. Como decíamos, distingue dos clases de trabajadores, lo limita en el tiempo, y el trabajador tiene que estar expuesto al riesgo biológico del coronavirus. El artículo 2
El artículo 2 sostiene que las aseguradoras no van a poder rechazar la cobertura de las contingencias, y esto funciona precisamente como una cautelar, ¿no? Es decir, te tengo que dar las coberturas hasta tanto después se resuelva el fondo y la Comisión Médica Central diga si le corresponde o no, pero hasta tanto se las tiene que dar sí o sí a las prestaciones. Esto figuraría como un amparo, digamos, en la justicia. El artículo 3 es muy importante, determina que justamente que la Comisión Médica Central es la que entenderá originariamente. La Comisión Médica Central tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo vamos a intervenir? Por medios digitales, ¿no? Básicamente, lo importante dice que se podrá invertir la carga de la prueba, de la relación de causalidad, cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados en actividades realizadas. Es decir, lo que hace acá el decreto, dice, si usted tiene en su trabajo determinadas personas que poseen o que estuvieron esta enfermedad, ¿no? Pasaría, digamos, a ser un nexo causal mucho más fácil para probar, ¿no? Por lo demás, podemos decir que esto, digamos, de alguna manera, genera tensión, porque hay una ley, que es la ley 27348, por la cual la provincia dirigió, que plantea la ley justamente que el paso excluyente obligatorio por la Comisión Médica Jurisdiccional. Acá estamos yendo directamente a la Comisión Médica Central. Se podría imponer también una norma más favorable con respecto a esta ley en el artículo 2, invade de alguna manera las facultades jurisdiccionales de las provincias, porque las provincias no han delegado para este reclamo, digamos, en un organismo administrativo federal, la administración de la justicia, y lo que hace la Comisión Médica decide justamente cuestiones judiciales que van en contra de una serie de fallos de la Corte, como Ángel Castillo, Pienalgo, etc. El artículo 4 del decreto es el que trata a los trabajadores de la salud. Justamente, aquí se prueba de manera totalmente distinta. Ya fíjense que lo que dice la norma, que en los trabajadores de salud se considerará que la enfermedad COVID-19 guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. Acá rige también una presunción juris tantum, que se va a poder invertir la carga de la prueba, ¿no es cierto? Si justamente se comprueba que el trabajador lo ha adquirido en otro lado que no sea, digamos, dentro del establecimiento de salud. Bien. La resolución 38 también delimita quiénes son los trabajadores de la salud, con carácter meramente enunciativo. Lo dice al personal médico, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, empresas de saneamiento, incluyendo residuos patológicos, de esterilización, administrativo, de vigilancia. Es decir, todo lo que se encuentre dentro de un hospital, de un sanatorio, es considerado como personal de salud, independientemente del convenio que regule esa actividad. Es decir, que el decreto plantea una hipótesis distinta para los casos de los trabajadores de la salud. Considera que la enfermedad guarda relación directa, inmediata, con las tareas efectuadas. Es decir, no hay que acreditar en la comisión médica la relación de causalidad, salvo prueba en contrario. ¿Cuál sería la prueba en contrario? Que, digamos, nos excedemos del tiempo en el que podemos nosotros plantear, dijimos 60 días posteriores a la finalización del estado de emergencia, o que la enfermedad diagnosticada, digamos, se haya contraído fuera del establecimiento.
Una sola advertencia, en materia de salud es muy complicado, digamos, porque, digamos, la Asociación de Médicos de la Argentina, trabajadores privados de la salud, ha manifestado en reiteradas oportunidades que en la Argentina hay aproximadamente 100.000 médicos, de los cuales 75.000 están en estado de precarización laboral, es decir, no tienen RT. Entonces, un médico de esta naturaleza que no tenga un recibo de sueldo y por ende no tenga la cobertura de un RT, va a haber que primero probar la relación de trabajo y luego recién acreditar la enfermedad profesional. Es decir, vamos a tener que ir a los pasos que dijimos al principio. En base a eso quedaría un poco la situación salvada, ¿no? Bueno, llegamos a la resolución 38, que es la que a nosotros nos dice el procedimiento a seguir dentro de la comisión médica para obtener el carácter profesional del COVID-19. Hay que realizar una denuncia, que es muy importante qué debemos acreditar en esta denuncia. En principio, los legitimados activos son los trabajadores o sus derechohabientes. El decreto no mencionaba los derechohabientes y eso lo vino a hacer un poco, digamos, esta resolución. Vino en ese sentido a aclarar. Se introduce, digamos, ante la aseguradora de riesgo, la RT, o el empleador autoasegurado, y debemos tener un estudio diagnóstico de una entidad sanitaria incluido en el Registro Federal de Establecimientos de Salud. Esto es muy complicado. Como sabemos, nosotros en la actualidad son muy pocos los establecimientos que están, digamos, autorizados a dar, digamos, un diagnóstico de COVID-19, ¿no? Al principio era el Instituto Malbrán, se fue descentralizando, pero, digamos, es muy difícil el otorgamiento. Esto hubiera sido mucho más, de alguna manera, justo que lo acreditara la RT y no el trabajador. Una constancia emitida por el empleador que acredite que el trabajador cumple tareas esenciales. Eso también es un poco complejo porque hay que pedirle al empleador, ¿no?, que acredite que el trabajador cumplía trabajos esenciales en su establecimiento. Luego hay que describir el puesto de trabajo, funciones, actividades en el descrito, el nexo causal, ¿no? Y justamente esto lo que un poco hace un poco de ruido con el carácter presuntivo. Si decimos no lo puede rechazar, es evidente que si no tenemos algo de esta documentación, no nos van a admitir, digamos, la denuncia. Entonces, por un lado dice que no puede rechazar la contingencia y por otro nos piden requisitos que no dependen solamente del trabajador. Eso es un poco complejo, ¿no? El artículo 2 determina que las controversias respecto al cumplimiento de los requisitos de la denuncia deberán ser resueltas con la intervención de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. De todo ello, de todo ese planteo, de toda esa denuncia, se corre traslado a la RT o al empleador autoasegurado, que en caso que el empleador sea autoasegurado, ¿no? Por ventanilla electrónica en el plazo de 5 días. En caso de silencio, se habilita la persecución de las actuaciones ante la Comisión Médica Central, para que se expida en el plazo de 30 días. Bueno, terminado esa primera etapa del trámite, que nos sirve básicamente para las prestaciones en especies o para justamente la finalización de la incapacidad laboral, digamos, pero no permanente. Pero cuando nosotros vamos, digamos, una vez que cesa la incapacidad laboral transitoria y queremos saber el carácter definitivo de la incapacidad, tenemos que plantear el procedimiento ante la Comisión Médica Central, como habíamos dicho. Para lo cual, previamente, hay que constar con patrocinio jurídico obligatorio y efectuar la denuncia por ventanilla electrónica, que justamente la ventanilla electrónica en el día de hoy acaba de salir una resolución que recién hoy se acaba de habilitar.
En el escrito que introducimos por la ventanilla electrónica, hay que escribir el puesto de trabajo, las tareas que generaron la contaminación, el fundamento de la relación de causalidad. Y acompañarlo también con la historia clínica. Que esto también es un poco complejo, el tema de la historia clínica, que generalmente tardan, digamos, un determinado tiempo. En realidad lo que hay que hacer acá, hay que comprobar que el trabajador estuvo expuesto al riesgo biológico del coronavirus. Luego de eso se le da traslado al RT, interviene directamente la Comisión Médica Central, valora el nexo causal y dentro de un plazo de 30 días debe resolver. La resolución propia dice que no se realizará examen médico, pero va de suyo que no se va a realizar examen médico. Si venís con el diagnóstico del Instituto Malbrán, venís con una historia clínica, que pueda hacer un médico del RT, de la Superintendencia de Riesgos, si no es reconocerte, ¿no? Patrocinio letrado obligatorio, ventanilla electrónica, y tenemos aplicación excluyente de este procedimiento. Esos serían un poco los pasos. Luego vino la resolución 40, que en realidad la resolución 40 lo que hace, viene a consecuencia y es complementaria de esta 38. Dice que se habilitará de manera virtual, una mesa de entradas, ¿no? Es justamente la que estipula la resolución 38, para que ante la Comisión Médica Central y las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, a través del trámite a distancia, el TAP, se admite la presentación electrónica para, podríamos decir, 3 reclamos: la determinación del carácter profesional de coronavirus, la divergencia en las prestaciones y la divergencia en el acta. Las audiencias de examen médico solo están previstas en los casos de divergencia del alta o divergencia de las prestaciones. Justamente, la divergencia del alta era el único reclamo que puede hacer ante la superintendencia en periodos normales el trabajador sin patrocinio letrado, ¿no? Bueno, ahora va a tener que necesitar, porque a través de la ventanilla electrónica, lo único que estamos habilitados somos los abogados, ¿no? Son citados al domicilio electrónico del letrado. El trabajador debe contar con los medios necesarios, si no, no se realizará. El letrado deberá obtener la conformidad por escrito para llevar todo a cabo. Este tipo de audiencia se presenta dentro de los 2 días. Una cuestión que es importante es que se aprobó el protocolo para la celebración de las audiencias ante el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones médicas de manera virtual, ¿no? Es decir, y esto no es necesario que se haga una videoconferencia conjunta, puede hacerse individualmente y colaborándose con diálogos telefónicos o mail. Si se arriba un acuerdo, esto es lo que queda muy poco claro. Es decir, te ponen toda la tecnología si vos arribas un acuerdo. Se deja constancia de manera virtual. Ahora, si no te pones de acuerdo en la audiencia de homologación, la audiencia previa a la homologación, las partes deben suscribir en forma presencial. Es decir, la superintendencia te habilita a transitar y tenés que ir a encontrarte con el virus, pero para decir que no homologaste. Esto sería un poco, en síntesis, y un panorama, digamos, de lo que es el COVID-19 como enfermedad profesional. Le voy a dar la palabra a Silvina para ver si hay alguna pregunta o si hay algún diálogo que podemos ir haciendo. Perfecto, perfecto, Santiago. Bueno, acá tenemos una pregunta de una persona, Gabriela Aguilar. ¿Qué significa intimar el pago? ¿Cómo? ¿Qué es constituir en mora? Nos pregunta Gabriela Aguilar. En el caso del artículo 75, creo que me está diciendo, constituir en mora sería a través de un telegrama o una nota firmada, digamos, con acuse de recepción, que mientras no cumpla con el deber de seguridad, va a hacer uso, ¿no es cierto?, de retener tareas a partir de tal día. Eso sería
digamos, la Constitución ahora siempre se ve como, digamos, una señal de buena fe, ¿no es cierto?, que tienen que girar en torno a las relaciones laborales, ¿no? No podría dejar yo de prestar tarea inmediatamente, sino que debo hacerle, como decir, hacerle ver al empleador justamente lo que está incumpliendo para que lo subsane. Bueno, Santiago, y tenemos una pregunta de Diego Bichman. Nos pregunta, bueno, doctor, dice, la excepción contenida en la resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo, artículo 1, inciso A, donde dice los trabajadores mayores de 60 años de edad, excepto que sean considerados personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento, y dice, se considerará personal esencial a todos los trabajadores de la salud. Nos pregunta entonces Diego si los trabajadores del grupo de riesgo esenciales de una metalúrgica, por ejemplo, no estarían entonces cubiertos por la ERT. Sí, lo que hace la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, básicamente plantea quiénes no deben ir a concurrir a prestar tareas. Dentro de ellos, plantea justamente las personas mayores de 60 años, las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, ¿no? Y toda la persona que tenga una enfermedad de base que se las ubica dentro de las personas de riesgo. Entonces, en base a ello, el primer inciso están eximidos de ir a trabajar las personas mayores de 60 años. Pero lo que ha sucedido ahí es que, digamos, esa resolución fue una de las primeras que salió y ha dejado muchas cosas irresueltas, luego se fueron planteando. Nosotros, si una persona de 60 años, además, digamos, es grupo de riesgo, no teníamos la manera de plantearlo en el Ministerio de Trabajo, porque justamente es ahí donde teníamos que ir, y no se había declarado esencial la actividad del Ministerio de Trabajo, ni siquiera de la Justicia. Por ende, todos estos planteos controvertidos, como el que tiene el colega, recién, digamos, hace muy pocos días se planteó y, en definitiva, lo tendría que dirimir en el Ministerio de Trabajo, acompañando toda la documentación. Lo que dice la persona mayor de 60 años tiene la posibilidad de no trabajar con el goce íntegro de su salario, disfrutando, digamos, del goce íntegro de su salario. Perfecto. Bueno, también tenemos una opinión acá de Brenda González, que decía, registrados que están en negro no van a poder tener esa constancia del empleador. No, claro, pero sucede siempre que todo está legislado para el trabajador registrado. Nosotros tenemos una gran patología que es el trabajador negro. Yo, por una cuestión de tiempo, hice una clara alusión con el tema de los médicos, que ahí lo que tenemos que hacer es primero, digamos, hacer el juicio de conocimiento para comprobar la relación de trabajo y recién ahí poder hacer el reclamo. Porque lo primero que va a hacer, le van a desconocer la relación laboral. Entonces, primero es lo primero. Primero, en ese caso, no le va a dar la constancia al empleador, porque el empleador no le va a reconocer la relación de trabajo. Eso está claro. Entonces, digamos, frente a la intimación, primero intimar al reconocimiento de la relación de trabajo y luego demandar justamente en ese mismo pedido la enfermedad de carácter profesional. En el juicio van juntas, pero la única manera que le queda es, digamos, la vía judicial. Después, una vez que el juez resuelva que ese trabajador efectivamente era un trabajador y que además contrajo el COVID-19 en ocasión de su trabajo, a partir de ahí recién va a tener que probar todas las otras presunciones que hicimos acá. Y de ahí el juez dirá, o vuelve a la comisión médica con la sentencia, o, digamos, se plantea directamente en el fuero judicial. Es complejo cuando el trabajador no está registrado, por lo primero que tenemos que hacer, en síntesis, reconocer la relación de trabajo, buscar el reconocimiento de la relación de trabajo. Bueno, acá también tenemos otra consulta de Gaby que dice, suponiendo que un empleado de un supermercado en el cual se han infectado 9 personas, dice que es el caso, por ejemplo, de la zona del Mercado Norte, que se ha conocido en los últimos días, y este empleado que ahora reclama por COVID-19, resulta que se infectó, dice, en 1 o 2 días antes, en otro centro comercial,
¿Cómo se determina? Pregunta en ese caso. Supongo que es imposible determinar a ciencia cierta el día y el lugar donde se contagió, sin embargo la RT deberá cubrirla 100%, dice Gaby. Sí, exactamente. Por eso, digamos, cuando hicimos nosotros la primera advertencia, dijimos que las enfermedades, ¿no es cierto?, tienen ese proceso lento, gradual, que va dentro del organismo, no es como el accidente que tiene un determinado momento y lugar. En este caso, yo creo que si es el primer trabajador que contrajo dentro del mercado norte, va a ser mucho más difícil comprobar, ¿cierto?, de dónde contrajo, digamos, el COVID-19. En cambio, todos los otros, los restantes, los que vienen después, se les va a aplicar prácticamente la misma presunción que a los médicos. ¿Por qué? Por este salvaguarda que pone el artículo 3, que dice, salvo en aquellos establecimientos donde se hubiese comprobado que un número relevante de trabajadores han adquirido. Entonces, ahí, digamos, justamente el nexo causal va a estar un poco más propenso, digamos, a la prueba. Lo que enuncia, lo que cabe interpretarlo en realidad, y lo que hay que comprobar acá es la exposición del trabajador al riesgo del coronavirus. Básicamente, eso es lo que hay que, lo que se busca en la prueba, ¿no? Es decir, que en el medio ambiente laboral o en que en la ocasión de trabajo, ¿no?, se contrajo la enfermedad profesional. No le van a exigir la prueba diabólica acerca del momento preciso en que contrajo. Lo que sí está claro en la normativa, y esto sí tiene que quedar claro, es que, y esto corre absolutamente por mi cuenta, que a todos los otros trabajadores que no sean médicos, y nos va a ser muy complicado la prueba. Ahora, si se refiere a un personal de salud, va a ser mucho más accesible. Yo creo que el procedimiento ahí va a andar bien, el trabajador de salud, y con los otros trabajadores, salvo, como en este caso, que sea un trabajador del mercado norte, en donde fue público y notorio lo que sucedió. Si usted tiene un trabajador, por ejemplo, del supermercado que sea, ¿no?, y es uno solo, va a ser muy complejo probar. Va a ser muy complejo. Y por esta estadística que decíamos que una sola vez se reconoció una enfermedad profesional no listada y que fue por allá por el año 2010 a un trabajador de EPEC por la manipulación de PCB. Seguro. Bueno, doctor, creo que así cerramos con las preguntas. La gente agradece la exposición, nos dice que ha sido muy claro en todo lo que ha explicado. Queremos agradecerle nuevamente haber dictado esta charla de hoy, y bueno, le queremos contar a la gente que está del otro lado, que nos pregunta respecto de esta conferencia, que el link va a estar colgado tanto en la página web del Colegio Universitario como de Comercio y Justicia, así que ha quedado grabada la conferencia de hoy. Y también los queremos invitar a participar, porque el próximo jueves vamos a dictar una nueva charla que se llama Higiene y Seguridad, Protocolos de Actuación, y que estará a cargo de Marcos Spagnoli. Nuevamente les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta charla del día de hoy. Muchas gracias.